Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Sin agua no hay metabolismo, sin metabolismo no hay vida. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, en Metabolismo TV tenemos cada vez más seguidores, más personas que están viendo los episodios de Metabolismo TV a través de todo el planeta. En España, en Centroamérica, en Suramérica, en Argentina, en Costa Rica, en Bogotá, en Colombia, en México, donde quiera, en el Caribe, en Estados Unidos, entre los latinos, están viendo Metabolismo TV. Ya más de 50.000 personas lo ven semanalmente. Así que nosotros estamos, Jorge y yo nos mantenemos muy activos, contestando sus preguntas, haciendo investigación para contestarle de forma apropiada y educacional los temas que a ustedes les preocupan, que ustedes quieren saber sobre metabolismo. Sepa que en metabolismotv.com usted puede escribirnos, nos puede escribir a la parte de abajo, es un blog que dice que usted puede escribir, es como un diario que está en internet, Metabolismo TV, usted puede escribir y nosotros siempre le vamos a contestar. Puede que tardemos un poquito en contestarle porque estamos llenitos, pero nunca se nos olvida contestarle. Así que esté pendiente que le vamos a contestar. Entonces, el tema de hoy es el tema del agua y el metabolismo. Ustedes han visto en Metabolismo TV que hay varios episodios muy populares, como el episodio número 7 y demás, que habla del agua, de la importancia del agua. Es cierto que no se puede recobrar el metabolismo, es cierto que no se puede adelgazar, es cierto que no se puede controlar la diabetes si no se toma suficiente agua. Es imposible. Pero hoy yo quiero enseñarles por qué eso es así. Hoy yo quiero hablarles de lo que pasa dentro de las células de su cuerpo cuando usted toma agua. Vamos para la pizarra. Para entonces ponerle un poquitito de ciencia a esto. Allá puede que nos estén viendo algunas personas que sean estudiantes de química y van a entender de esto. Pero usted no necesita entender de química para entender que tomando agua es la única forma que se puede recobrar el metabolismo. Aquí vamos. Así que, fíjense, mire, aquí en la pizarra ya tengo puesta aquí una fórmula. Si usted no sabe química, ni se preocupe. No se preocupe por entenderla. Yo le voy a dar un más o menos de lo que es. Esta fórmula que está aquí tiene que ver, esto que dice MgATP, esto que está aquí, MgATP, es un ATP, quiere decir en inglés, adenosine trifosfate. Es trifosfato de adenosina. Una célula tiene su núcleo. Nosotros tenemos 30 trillones de células, es un fragatán de células, son muchas. Cada célula produce energía. Y usted está tan vivo y con tanta energía y con tanto metabolismo como la suma de toda la energía que produzcan sus células. Una célula bien saludable, bien energética, va a producir mucho ATP, que es la energía química del cuerpo, como si fuera la gasolina que producen las células por dentro, energía química, ¿no? Así que cuando esta forma de ATP es una forma que contiene magnesio. Magnesio, una forma de magnesio de ATP. El ATP, pero mezclado al mineral magnesio. Esta es la forma principal de energía que producen las células. Cuando usted ha tomado agua suficiente, está haciendo su dieta correcta, tiene balanceado los carbohidratos porque no come exceso, las proteínas, y tiene balanceado los carbohidratos que va a comer y las grasas, usted tiene un balance. Y tiene un balance interno dentro de la célula, y la célula está produciendo mucho ATP, que es energía química, de forma saludable. ¿Qué pasa? El ATP más poderoso que existe es el Magnesium ATP. Ese Magnesium ATP se ha descubierto que tiene un valor de unidades de 600 unidades. Pero eso lo produce la célula así, Magnesium ATP. La célula produce su magnesio ATP. Y tiene un valor de unidades de energía para causar movimiento, para mantener el metabolismo, de 600 unidades. Mire lo que se descubrió. Cuando usted toma el Magnesium ATP y lo mezcla con esto que está aquí, que es H2O, ¿qué es H2O? Es agua. Ahora usted toma el Magnesium ATP, que produce sus células, se tomó usted los vasos de agua que tenía, llegó al agua, se mezcló, ve que tiene el signo de más, se mezcló el agua con el Magnesium ATP. Y ahora pasa toda esta reacción acá, y no es importante que usted conozca lo que está pasando aquí. Lo que es importante es que usted sepa que ahora, al usted combinar agua con el Magnesium ATP que produce su célula, ahora estas 600 se multiplican por más de 10 veces. Y se producen 6.435 unidades de energía. Te lo estoy poniendo así, no muy técnico,
Para los que saben de esto, estos son kilojoules y toda esa cosa, ¿no? Pero el tema es que cuando usted toma agua y toma suficiente agua, el magnesio en ATP que produce sus células se multiplica en potencia de energía por 10. ¿Por qué? Porque el agua se hidroliza y suelta hidrógeno. Y el hidrógeno, al unirse al ATP, crea una energía de 6.435, donde solamente había 600. Así que, ¿cómo se adelgaza? Se adelgaza tomando agua. Si usted toma su peso, si usted lo mide en kilogramos y lo divide por 7, digamos usted pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, usted lo toca en 10 vasos. Si usted toma su peso y lo divide en libras, usted dice, qué sé yo, 160 libras de peso, lo divide por el número 16 y le da 10 vasos. Tome su peso, si es en kilogramos, lo divide por 7 y sabe cuántos vasos de agua le tocan al día. No le sirve el refresco de dieta, es pura agua. H2O, lo que se necesita para producir toda esta energía. Si usted toma, si lo mide en libras, como medimos acá en Estados Unidos y Puerto Rico, lo divide por 16 y le da lo mismo. Así que a tomar agua y a tener energía y a tener salud. Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.